este señor, que es Wilhelm Röntgen, fue un físico alemán que estaba trabajando con unas lámparas especiales y descubrió que al incidir un rayo de lámparas, después se quemaba una partícula metálica. Entonces, esa fue la forma como descubrieron los rayos X. Este fue el primer rayos X de la historia, que obviamente, pues él sabiendo que eso generaba cierto peligro, puso a la esposa. Entonces, así como muy rápidamente, los rayos X se producen cuando los electrones son acelerados y se mueven rápidamente. Esos electrones salen de un dispositivo y chocan contra una estructura metálica pues, que tiene pues, un material especial y que lo va a quemar, y eso es lo que finalmente genera la imagen que vemos en la radiografía. Es una radiografía de tórax normal y normalmente, desde hace más o menos 60, 70 años, pues se dieron cuenta que las radiografías solitas no generan toda la información. Entonces empezaron a usar medios de contraste. Los medios de contraste pueden ser positivos cuando atenúan los rayos X más que los tejidos blandos, como en el caso del yodo, del bario y del gadolinio, o pueden ser negativos cuando atenúan menos los rayos X con respecto a los tejidos, como son el CO2 y el aire. Eso es una tomografía computarizada de tórax normal, y usando medio de contraste, pues claramente las estructuras se visualizan muchísimo mejor. Los medios de contraste yodados generan su utilidad, puesto que el yodo es un átomo grande que es capaz de capturar esos electrones y por lo tanto generar una menor captación para la película, y pues genera, como su nombre lo dice, el contraste con las estructuras corporales. Están formados por un anillo de benceno triyodado. La idea de que sea en esa estructura es para evitar el efecto tóxico del yodo como tal. En esta gráfica vean cómo los tejidos, o sea, todos los tejidos, excepto el aire, pueden captar los electrones. Entonces, en la medida que el tejido sea más denso, pues van a captar más electrones. Fíjense cómo el tejido adiposo y el tejido muscular tienen unos grados de captación. Entre menos energía genere ese rayo, porque a unas dosis, no importa el tejido, igual van a pasar esos electrones. Y el yodo, acá es una escala logarítmica, es casi 100 veces más potente para captar esos electrones. Existen muchos medios de contraste yodados que van a diferenciarse por su estructura química. Entonces, existen los que son monoméricos, cuando tienen un solo anillo de benceno, o son diméricos, cuando tienen dos estructuras de benceno. Adicionalmente, están los medios de contraste iónicos y no iónicos, cuando adicional a la molécula se le agrega pues otro componente carboxilo. Y eso hace que los diferentes medios de contraste tengan propiedades químicas y físicas completamente diferentes, y por lo tanto propiedades tóxicas. Entre más pequeño sea la molécula de medio de contraste, o sea, los monoméricos, pues requieren mayores concentraciones. Eso los hace, o sea, que estén más concentrados, los hace más osmolares y por lo tanto más tóxicos. Entonces, como les decía, los medios de contraste se diferencian por su estructura básica, por su contenido en yodo, por la presencia de un grupo carboxilo, o por otros, pues la posición donde esté ese grupo carboxilo u otros radicales que estén presentes en la molécula. Todos se caracterizan porque tienen baja unión a proteínas plasmáticas, se distribuyen muy rápidamente en el espacio intravascular, no se metabolizan y se eliminan por filtración glomerular rápidamente. Existen muchísimos de contraste comerciales. En Colombia tenemos básicamente estos tres que están acá dibujados, que son el iopamidol y el iodixanol. Los comunes para tomografía son la iopramida o el iopamidol, y para angiografías que se necesitan dosis más grandes usamos más que nada el. Ahora, ¿qué es la nefropatía por medios de contraste? Se define, o tradicionalmente se define, porque esto ahorita es el nuestro que cambió, como el deterioro agudo de la función renal que ocurre posterior a la administración de un medio de contraste yodado en ausencia de otro evento nefrotóxico,
y que se determina por una elevación de más del 25% en la creatinina con respecto a la basal o un aumento absoluto de 0.5 gramos por decilitro, miligramos por decilitro, que ocurre hasta 48 horas posterior a la administración del medio de contraste. Como les dije, eso cambió y básicamente es por esto, porque con la definición tradicional las incidencias son diferentes a la definición actual. En niños, si ponemos la definición tradicional de un aumento del 50% del 25% de la creatinina, cuando sabemos que los niños tienen creatininas de, no sé, 3,5, el 25% puede ser que con 4 ya se defina, entonces eso sobrediagnostica mucho la nefropatía. Y por otro lado, esperar que haya un aumento absoluto en más de 0.5, pues se genera que se subdiagnostiquen estos pacientes en la población, pues los niños. Es por eso que la definición en niños es esta: el aumento absoluto de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro, el aumento de la creatinina mayor al 50% de su valor basal, no 25 sino 50, o la disminución del gasto urinario menor a 0.5 por 6 horas. Fíjense, no hay una homogeneidad en las definiciones, entonces en este gráfico, fíjense cómo habían 46 trabajos que definían la nefropatía por encima de como un aumento de más de 0.5 miligramos, o sea, la definición tradicional. Aquí 9 trabajos hablaban de una definición por encima de 1 miligramo. En esto hablaban de más del 25%, todo eso era la definición tradicional y solamente 7 artículos mencionaban la definición pues, útil para los niños. Cuando, pues dependiendo de la definición, pues los porcentajes obviamente van variando en frecuencia de aparición. ¿Por qué es importante conocer este tema? Eso es una condición que se ha descrito desde hace 70 años. En los años 80 habían demasiados casos porque ahí empezaron a hacer muchos estudios de angiografía. Obviamente utilizan dosis mucho más altas en adultos con factores de riesgo, que ahorita los menciono. Entonces fue un problema bastante importante en la época de los 80, pero la importancia radica en esto, que el 90% de los medios de contraste se utilizan en la tomografía computarizada. O sea, a los niños no les hacen angiografía, pero sí tomografías. Y hay descrito que se hacen más o menos 75 millones de estudios contrastados por año, y de esos el 10% son en niños. O sea, acá en los niños se hacen 7,5 millones de tomografías contrastadas o de estudios contrastados. Y si tenemos que la incidencia ronda, pues es muy variable, pero digamos que fuera 5%, pues quiere decir que hay un montón de casos de nefropatía por medios de contraste que generan secuelas, etc. Entonces es una carga importante para los sistemas de salud. Hay diferentes publicaciones, en esta mencionan que es el 11% de los casos de lesión renal aguda intrahospitalaria, una frecuencia variable que va desde el 2% en pacientes sin factores de riesgo hasta 50% con factores predisponentes, en procedimientos de cardiología intervencionista hasta un 7%, y existe una mortalidad variable que depende de la población estudiada, puede llegar hasta 14% de mortalidad. En este trabajo publicaron los episodios de lesión renal aguda causada exclusivamente por medios de contraste. Fue un porcentaje bastante importante, fue la tercera causa en este hospital y generó una mortalidad del 14%. La mayoría, fíjense que no eran, pues la mayoría de esta población de adultos era por angiografía, pero en segundo lugar por tomografías que a todos los niños les hacen pues, frecuentemente. En población pediátrica, entonces, vemos como aquí estudiaron 346 pacientes, miraron a los que les pusieron medios de contraste, finalmente estudiaron 233 pacientes y fíjense que la frecuencia de aparición de nefropatía fue del 10%. Después ellos miraron los pacientes a los que tuvieron un mal pronóstico por su enfermedad de base y fíjense cómo, o sea, a todos, ese es solamente el grupo a los que les fue mal, ¿sí? Y a los que les fue mal, que tuvieron nefropatía por medio de contraste, pues el pronóstico, o sea, la probabilidad de que le fuera mal era mayor si utilizaron medios de contraste versus no desarrollar nefropatía por medios de contraste. La readmisión a la hospitalización era mayor, la admisión a cuidado intensivo era mayor y la mortalidad a los 30 días era mayor en quienes habían desarrollado nefropatía versus los que no desarrollaron nefropatía.
Ahora, ¿por qué ocurre la nefropatía por medios de contraste? Entonces los medios de contraste lesionan de manera directa o de manera indirecta. Entonces la forma indirecta es básicamente por alteraciones en la hemodinamia renal, que tienen que ver con un aumento en la síntesis, o sea, el medio de contraste produce aumento en la síntesis de endotelina y de adenosina, que son potentes vasoconstrictores. Eso adicionalmente hay disminución en la síntesis de óxido nítrico y se produce una vasoconstricción. Si recuerdan que la perfusión renal tubular es posterior al glomérulo y que los cambios hemodinámicos de vasoconstricción o vasodilatación ocurren en la arteriola aferente y eferente, pues se darán cuenta que si existe vasoconstricción, quien va a sufrir realmente es la célula tubular y principalmente la del túbulo proximal. Entonces, por un lado, la vasoconstricción de la arteriola eferente produce isquemia de las células tubulares, produce pues el daño isquémico, pero también la liberación, la producción de un metabolismo anaerobio con producción de radicales libres, que va a generar daño a las células adyacentes que, a pesar de no haber sufrido de isquemia, pues iban a sufrir de la lesión por radicales libres. Y esa es la zona, por lo que les decía, la zona que realmente se lesiona en la nefropatía por medios de contraste, porque toda su irrigación es postglomerular. Entonces los cambios hemodinámicos que ocurren al interior del glomérulo pues van a repercutir básicamente en la perfusión tubular. Como les decía, se produce un metabolismo anaerobio que finalmente conduce a la formación de radicales libres, especies reactivas de oxígeno, que son las que dañan la célula. Pero también hay un mecanismo directo de toxicidad por el medio de contraste, y ese se da porque las células tubulares, o sea, se eliminan, acuérdense que se eliminan por filtración glomerular, y en las células tubulares se transportan, las células lo reabsorben, se transporta al espacio túbulo intersticial, el medio de contraste es una sustancia hiperosmolar y produce, ese aumento de la osmolaridad produce daño con inflamación y vacuolización de la célula, produce apoptosis, pérdida de la integridad de la membrana, desprendimiento de detritos celulares y daño adicional a todo por oclusión tubular por las células muertas. Como ven, el daño no es directamente del glomérulo, es del túbulo. Entonces uno dice, pero si el túbulo, no, pues ahí la creatinina, ¿qué tiene que ver? Es por este feedback túbulo-glomerular, donde la lesión tubular, la disminución en la capacidad de transporte, de concentración, va a desencadenar una serie de fenómenos que conducen a que haya una hipoperfusión glomerular, y ahí es cuando produce la elevación de la creatinina. Obviamente eso pues no es inmediato, y es por eso que basados en el diagnóstico de creatinina, pues hacemos un diagnóstico a las 48 horas, que es lo que ocurre la lesión. La regeneración, obviamente eso no es una condición eterna, se mejora más o menos en la semana. Y esta gráfica, pues que todos la conocemos porque cada rato la exponemos, es como cuando diagnosticamos la lesión renal aguda lo hacemos basados en la disminución del gasto urinario o en la elevación de la creatinina, pero siempre lo hacemos de forma tardía. O sea, el periodo de ventana desde que ocurre la lesión, desde que el paciente se expone a ese evento tóxico, hasta que se diagnostica, pues es un periodo que no estamos diagnosticando porque no tenemos pues, los biomarcadores. Existen, todos sabemos, muchos biomarcadores, sino el problema es que no están disponibles. Y fíjense aquí cómo, basados en la creatinina se eleva en este ejemplo a las 24 horas, ¿sí? Entonces el diagnóstico se va a establecer a las 24 horas, pero si tuviéramos disponibilidad de N-gal podríamos hacer el diagnóstico de nefrotoxicidad a las 3 horas, o si tuviéramos cistatina a las 6 horas, e intervenirlos en ese momento, o sea, evitar más nefrotóxicos, hiperhidratar más, etcétera. Pero estamos llegando, en este ejemplo, pues sorpresivamente a las 24 horas, pero puede ser a las 48 horas, como la definición lo dice. Como les decía, no todos los pacientes hacen nefrotoxicidad, existen factores de riesgo y esos factores están descritos principalmente en adultos, en ese trabajo muy grande de 5.500 pacientes, adultos todos, tuvieron una incidencia de 13 casos de 13% de pacientes con nefropatía por medio de contraste, y fíjense los riesgos relativos de producir nefropatía, dependiendo si tenían enfermedad renal crónica, enfermedad cardíaca congestiva, hipotensión, balón de propulsión
niños realmente no los vemos, excepto la lesión renal crónica y la anemia, que es bastante común. Ellos, los adultos, desde hace más o menos 20 años establecieron un score de predicción de nefropatía por medios de contraste basado en esos factores de riesgo, si hace hipotensión, si tiene balón de contrapulsación aórtica, si tiene falla cardíaca, si tiene más de 75 años, anemia, diabetes, el volumen del medio de contraste, y eso le genera un puntaje que genera un riesgo de nefropatía y un riesgo de diálisis. En niños, bueno, perdón, eso es en enfermedad renal crónica. Fíjense, si la función renal es normal, la probabilidad es bajita, pero si la función renal está severamente afectada, es mucho más alto. En niños, eso es en niños, en ese trabajo encontraron que la hipovolemia o el shock en el momento de la infusión generaba un riesgo de casi 2 veces, la enfermedad renal crónica de 3 veces. Y nosotros en el Hospital de la Misericordia hace unos años hicimos esta revisión donde miramos 117 pacientes a los que le hicieron un TAC contrastado y encontramos que el 17.9% de esos pacientes desarrolló nefropatía por medios de contraste, el 71% de este grupo tenían un factor de riesgo versus el 58% de los que no desarrolló, y la enfermedad hepática, la anemia, el uso de medicamentos nefrotóxicos fueron los factores de riesgo más significativos para el desarrollo de nefropatía por medio de contraste. Ahora, ya sabemos qué es, sabemos por qué se produce, ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, siempre es evaluar la presencia de un factor de riesgo. Se recomienda tener un valor de creatinina sérica al menos una semana previamente a la administración del medio de contraste y antes si el paciente tiene factores de riesgo. Preferir los medios de contraste no iónicos, iso o hiposmolares. Los medios de contraste hiposmolares no es que sean más bajitos, la osmolaridad más baja del plasma, sino que no son tan altas. Estamos hablando de osmolaridades de 60 miliosmoles por litro para un medio de contraste usual. Un hiposmolar tiene más o menos 450 y un isosmolar como 300, igual que el plasma. La idea es utilizar la menor cantidad posible de medio de contraste. La primera medida, la que está descrita, es la expansión de volumen, teniendo en cuenta que los medios de contraste son hidrosolubles. Entonces, al aumentar el volumen intravascular, se aumenta el volumen urinario, se aumenta la excreción del medio de contraste y por lo tanto hay una disminución en la concentración, en la disponibilidad del medio de contraste. Por otro lado, disminuye la actividad del eje renina-angiotensina, disminuye los factores vasoconstrictores, aumenta los vasodilatadores y por esa razón pues mejora. Aquí fíjense cómo la relación entre la cantidad de volumen expandido del volumen intravascular se asoció a una disminución en el riesgo de nefropatía. Se recomienda soluciones isotónicas, primero porque pues, aumentan más el espacio intravascular. Aquí compararon en 1.300 pacientes uso de soluciones isotónicas, entonces el riesgo fue 0.7 y comparado con soluciones hipotónicas, el riesgo fue mucho más alto. La recomendación es que se inicien por lo menos 6 horas antes del procedimiento y continuarlos por lo menos 12 horas. Y la dosis en la mayoría de los protocolos es de 1 a 1,5 mililitros por kilo por hora adicional a los líquidos basales. En caso de no disponer tiempo, se recomienda que se duplique la dosis al menos 1 hora antes del procedimiento y que se extienda por 6 horas. El bicarbonato de sodio pues, tiene su utilidad en el sentido de que nos puede alterar el daño que producen los radicales libres producidos por los medios de contraste, y la idea es que se recomiende solamente en pacientes de alto riesgo cuando no hay un tiempo adecuado para hidratar al paciente. Se recomienda esa solución de bicarbonato en los líquidos de hidratación a 3 mililitros por kilo por hora, al menos 1 hora antes del procedimiento, y fíjense aquí cómo mejoró, y la mejoría ocurre con los medios de contraste hiposmolares, que no son hiposmolares con el plasma, sino que son menos hiperosmolares. La N-acetilcisteína tiene propiedades antioxidantes, restaura las reservas de glutatión y bloquea los radicales libres, esa es la utilidad que tiene. Tiene un efecto adicionalmente vasodilatador e inhibidor del eje renina-angiotensina y por eso podrían ser útiles. ¿Qué se ha encontrado? Que tiene una eficacia controvertida, sus efectos in vitro no siempre son demostrados in vivo y se da porque hay una baja biodisponibilidad. Si uno se toma la N-acetilcisteína, solamente menos del 5% de lo que se ingiere va a llegar a la sangre. Se necesitan dosis altísimas por vía oral. Por vía endovenosa el problema es que tiene alta unión a proteínas plasmáticas, entonces tampoco es que actúe
que actúe. Adicionalmente, se ha asociado que la N-acetilcisteína por sí misma disminuye la creatinina, entonces pues baja la tasa, la elevación, pero no porque le quite la nefrotoxicidad, sino porque disminuye la creatinina por otras vías. Hay muchísimos estudios y todos con resultados variables. En este pues no había, acá comparan con N-acetilcisteína oral, endovenosa, si el medio de contraste es hiposmolar o isosmolar, y al final de cuentas pues no hay como una, acá pareciera que había una tendencia a decir que sí mejora, que sí disminuye el riesgo, pero después en otros estudios, en otros metaanálisis dicen no, la verdad no hay beneficio. Y la conclusión es que a pesar de que hay resultados variables, el hecho de no asociarse a efectos adversos serios hacen que no se contraindique y que en muchos centros lo utilicen, y la conclusión básicamente es, pues no sabemos si sirve o no, pero pues como eso no hace mayor cosa, si quiere utilícelo, que no pasa por día. La idea es que se apliquen 4 dosis, una 6 horas, al menos 6 horas antes del procedimiento, justo antes del procedimiento, 6 horas después y 6 horas a las 12 horas del procedimiento. Otros medicamentos, el ácido ascórbico, la furosemida, el fenoldopam, pues no ha mostrado mejoría. Fíjense aquí como la furosemida, porque es claro, dice uno, si el problema es que lo quiero eliminar rápido, pues lo hidrato, lo pongo a orinar y pues va a mejorar. El problema es que los que recibieron furosemida se deshidrataron y eso generó aumento en la tasa de nefropatía. Entonces no se recomienda el uso de furosemida. Hay otros pues, mecanismos, otros medicamentos como en estudio, pero pues no, principalmente antioxidantes, pero no se han... No sé qué le pasó a esto. ¿Me pueden ayudar por favor con la...? Ya. Entonces, esta tabla es como un resumen de lo que les acabo de mencionar. Entonces, existen riesgos de acuerdo a la tasa de filtración, pero también si hay presencia de factores de alto riesgo como anemia, inestabilidad hemodinámica y medicamentos nefrotóxicos. Si el paciente tiene muy bajo riesgo, se recomienda siempre se recomienda hidratar, pero si el paciente tiene muy bajo riesgo, solamente le pide hidratación. Si el paciente tiene un riesgo moderado, bien sea porque tiene la tasa disminuida o presencia de factores de alto riesgo, no solamente basta con hidratarlo, sino considerar la N-acetilcisteína. Si el riesgo es muy alto, hidratarlo, utilizar N-acetilcisteína y considerar bicarbonato. Y si el riesgo es demasiado alto, evitar en lo posible el uso de medio de contraste. Y si toca porque toca, pues hidratación, N-acetilcisteína y bicarbonato. Por otro lado, para terminar, está la nefrotoxicidad asociada al gadolinio. El gadolinio no lo usamos en tomografía, el gadolinio se utiliza en lo encierran en una estructura química que puede ser redonda o lineal, y eso hace que tenga una rápida distribución en el espacio extracelular, una muy baja unión a proteínas y una eliminación por filtración glomerular. A diferencia de contraste iodados, el gadolinio como tal no es una sustancia tóxica para el riñón, y el problema es porque se acumula. Entonces, fíjense cómo pues existen diferentes medios de contraste, iónicos, no iónicos, monoméricos, macrocíclicos o lineales. El más usado acá en Colombia es el Godovis, que es un medio no iónico macrocíclico, y la idea es que sea macrocíclico, es que va a encerrar el gadolinio y va a evitar que se libere ese átomo que es supremamente tóxico. Esas son imágenes por resonancia contrastada, y la toxicidad del gadolinio, que no es propiamente renal, se da por un lado por bloqueo de canales de calcio que altera factores de la coagulación, el factor 4 de la coagulación que es el calcio, afecta la contracción muscular, la transmisión nerviosa y produce inhibición enzimática que produce aumento en la fagocitosis de macrófagos, disminución en la fagocitosis, aumento en los factores de crecimiento, citoquinas, hematopoiesis, y eso lo que produce es la fibrosis sistémica nefrogénica, que puede ocurrir hasta 2 años, hasta 2 años realmente después de la administración, usualmente de 2 a 10 semanas, y ocurre porque al acumularse el medio de contraste con gadolinio, con el tiempo se va a disolver la estructura macrocíclica o lineal que lo está protegiendo y va a liberar el gadolinio que va a hacer todos sus efectos tóxicos. Esto es lo que ocurre en la fibrosis nefrogénica por acumulación de átomos de gadolinio. Para que produzca esto, entonces
pues la estructura lineal de los medios de contraste favorece más eso cuando se utilizan altas dosis o cuando la función renal está alterada. O sea, aquí es cuando entramos nosotros. Si el paciente tiene tasa de filtración disminuida, fíjense cómo, si la tasa es normal, la eliminación a las 12 horas es del 90%, pero si la tasa está menor del 30%, se elimina solo el 80% a las 120 horas. O sea, casi 5 días después todavía hay gadolinio que se puede acumular si el paciente está con la tasa de filtración disminuida. Entonces, la recomendación que es utilizar compuestos macrocíclicos, usar dosis bajitas y determinar una función renal. Si la tasa de filtración está normal, no hay contraindicación, si está por encima de 60. Si la tasa está entre 30 y 60, hay que considerar otro estudio. O sea, en lo posible no hacerle la resonancia contrastada o esperar que la función renal mejore si es un paciente agudo. Si el paciente tiene la tasa entre 15 y 30 o menos de 15 sin diálisis, por nada del mundo uno debería administrar medio de contraste con gadolinio, considerar otro estudio